Buenos días, hermanos, amigos. Nos alegramos una vez más de poder vernos, de poder llegar a ustedes a través de este medio y compartir con ustedes la palabra de Dios. Para mí es un privilegio el poder ser el que esta mañana pueda llegar hasta donde ustedes están con este mensaje, que espero sea de bendición en sus vidas y que pueda mostrarles más el amor de Dios a cada uno de ustedes. De manera que voy a leer la palabra de Dios en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 26 al 29. Y dice así el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 26 al 29. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Amén. Este pasaje está contemplado precisamente en lo que el profeta, en este caso Nehemías, un siervo usado por Dios para poder edificar los muros destruidos de Jerusalén, se encargó precisamente de ayudar al pueblo de Israel para que volviesen a Dios y sobre todo comprendiesen lo importante que es la paz de Dios en sus vidas. Por eso el sermón de esta mañana se titula "Necesitamos tener la paz de Dios en nuestro corazón". Necesitamos tener la paz de Dios en nuestro corazón. La paz es algo que todos necesitamos, es algo muy importante en nuestra vida, en nuestra existencia. Bueno, de acuerdo a algunos personas, ¿verdad?, que se encargan de buscar la manera de poder explicar el significado de cada palabra, uno de los significados respecto de la palabra paz es que es la paz es la capacidad de los seres humanos de vivir en calma. Es la capacidad de los seres humanos de vivir en calma, con una sana convivencia social, que podamos llevarnos bien con todos. Eso es la paz. Pero la paz de la cual está hablando en la Escritura es una paz que va más allá del hecho de solo saber llevarnos bien con los demás. Es el hecho de que yo necesito tener la paz de Dios en mi vida. Y es por eso que necesitamos tener la paz de Dios en nuestro corazón. Es el título del sermón de esta mañana. Bueno, vamos a ver algunos aspectos que este pasaje enseña y que son primordiales para la vida. Uno de ellos es que la paz se pierde cuando estamos bajo amenazas o bajo conflictos de los cuales todos alguna vez vamos a enfrentar o vamos a tener que lidiar con situaciones en nuestra vida. Situaciones que vendrán a nosotros y que de una u otra manera nos van a desestabilizar, nos van a quitar la tranquilidad, la calma, la quietud, el reposo que nosotros teníamos. Y otros, en otras palabras, dirían, nos quitan la paz. Pues bien, la paz se pierde cuando estamos bajo ciertas circunstancias. En el versículo 27 de este capítulo 9 de Nehemías, dice que ellos provocaron a ira a Dios y se rebelaron contra él
Y el versículo 27 dice: entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Estuvieron atravesando momentos difíciles en base a las decisiones, en base a los hechos que ellos cometían delante de Dios. Muchas veces perdemos la calma por las decisiones, o perdemos la paz por las decisiones que tomamos equivocadas. Dios muchas veces les ofreció la vida, la bendición al pueblo de Israel, pero ellos siempre, por más que Dios les decía, aquí está la vida, aquí está la bendición y aquí está el mal, ¿qué escogen? Dios siempre les dio el libre albedrío para elegir, y ellos elegían lo malo, puesto que aquí vemos que se encontraron en dificultades en las que más tarde tuvieron que pedir el auxilio de Dios, la ayuda de Dios, y por supuesto Dios en su misericordia dice que les ayudó. Pero ¿cuántas de nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones en las cuales perdemos la paz? Cuando en la casa hay problemas, cuando hay discusiones, cuando hay pleitos, cuando hay situaciones en las que nos sentimos sin salida, que nos asfixiamos aún dentro de casa, cuando tenemos problemas económicos, cuando las cosas no marchan de la manera que esperábamos, cuando no obtenemos los recursos suficientes para poder cubrir todas las responsabilidades o los gastos o las necesidades que tenemos, o cuando tenemos problemas en el trabajo, cuando hay mucha presión laboral, cuando no estamos obteniendo el fruto de eso que trabajamos tanto, o trabajamos más de lo que ganamos, o cuando tenemos algún otro problema, como a todos nos puede pasar, y es en nuestro corazón. Cuando podemos tenerlo todo, pero no tenemos paz en el corazón. Cuando nosotros no nos sentimos bien con nosotros mismos, porque nosotros no cumplimos las expectativas, o porque nosotros simplemente nos autodescalificamos porque no somos capaces de agradar a Dios. Y perdemos la paz por muchas cosas. He hablado con algunas personas, he tenido algunas experiencias con otras personas respecto de situaciones que han atravesado, en las que no es fácil escuchar cuando la persona prefiere estar en la calle que estar en su casa, cuando la persona siente que es un infierno su casa, o cuando las personas reciben una amenaza, una extorsión, y pierden la tranquilidad cuando sus familias son amenazadas, cuando tienen que verse en la necesidad de huir, en la necesidad de abandonarlo todo para salvaguardar sus vidas. No es fácil encontrarse en esas situaciones. Y ahora que vivimos un tiempo de intranquilidad, donde no sabemos en qué momento estaremos expuestos a contraer esta enfermedad, muchas personas no tienen paz. Y ahora que estamos en una convivencia por mucho más tiempo familiar en casa, se dan ciertos roces, ciertas situaciones en las que con facilidad perdemos la paz, perdemos la tranquilidad. A muchos les pasa que cuando van de la iglesia a sus casas, ahí se les acabó la paz, se les acabó la tranquilidad. Nosotros debemos de reconocer que necesitamos la paz de Dios, pero que la paz que nosotros obtenemos como humanos la perdemos con facilidad cuando somos confrontados, cuando somos embestidos por situaciones que no estábamos nosotros previendo que podían llegar a suceder. Pero también la paz se pierde cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos lo indebido, cuando hacemos lo malo. Nadie puede sentirse dichoso, feliz o contento cuando sabe que ha hecho cosas indebidas. Nosotros no podemos caer o actuar como algunas veces ciertas élites de otros países o grupos de personas que con qué facilidad van y le ponen una bomba a un hospital, a una escuela, mueren cientos de personas y se van a su casa, comen y se ponen a ver televisión como que no han hecho nada, como que relativamente eso les produce paz a ellos. Nosotros no podemos actuar así. Perdemos la paz cuando nosotros pecamos, cuando estamos alejados de esa comunión con Dios. David entendió eso, que en el momento que él pecó contra Dios, él le rogó a Dios que nos quitara su Santo Espíritu, que no se fuera esa paz de Dios de él. Pero es que no podemos estar tranquilos cuando nosotros le hemos fallado a Dios, cuando hemos ofendido a Dios, cuando hemos hecho lo indebido.
o aún conociendo lo que no debemos hacer, lo hacemos. Entonces, necesitamos tener la paz de Dios. La paz se pierde cuando somos enfrentados o confrontados o estamos bajo amenaza. La paz se pierde cuando pecamos. Y dice el versículo 28, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia muchas veces los libraste. Mire qué tremenda es la naturaleza humana. Dice, una vez que las personas tenían paz, volvían otra vez al desenfreno, volvían otra vez a hacer lo que les daba la gana. Es como cuando alguien ingiere bebidas alcohólicas, un borracho, un ejemplo, se intoxica de tanto tomar alcohol y lo llevan a un hospital, le hacen un lavado de estómago y le preguntan a la persona, ¿y usted volvería a tomar? En el momento que la persona reacciona, dice, yo no lo vuelvo a hacer por el malestar que está experimentando de aquella decisión de haber tomado alcohol. Pero cuando sale del hospital, vuelve a hacer exactamente lo mismo, porque las personas se arrepienten de las consecuencias, no de las decisiones. Y es por eso que el hombre pierde la paz cuando peca, cuando desobedece, cuando va en contra de la palabra de Dios, cuando hace algo indebido contra sí mismo. Entonces nos damos cuenta que la paz muchas veces no la podemos comprar o obtener por medio de las cosas que hagamos o dejemos de hacer. La paz es importante para poder nosotros vivir esta vida, que no es fácil muchas veces, pero solo con la ayuda de Dios sí se puede. En tercer lugar, la ausencia de paz produce amargura. La ausencia de paz produce amargura. Cuando una persona no tiene paz en su corazón, vive automáticamente amargado porque no tiene esa afabilidad, no tiene esa tranquilidad en su corazón. ¿Por qué? Porque la falta de paz produce amargura. Hay un pasaje que yo voy a leer de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18 y 19, el cual dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Deuteronomio 29, 18 y 19. ¿Qué dice esta persona? Que él va a tener paz a pesar de que ande mal, a pesar de que esté mal en su corazón. Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. ¿Y qué es el resultado de la ausencia de la paz? La amargura. En el versículo 18 al final dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Qué significa la palabra hiel? Bueno, la hiel significa un sentimiento de intensa pena, amargura o aspereza o brusquedad con que tratamos a una o a otra persona. Eso es hiel. Y también dice que produzca hiel y ajenjo. La palabra ajenjo pues significa amargura. Allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 10, se hace referencia a una estrella llamada ajenjo que cae sobre los ríos y los manantiales y los vuelve amargos. Entonces esa es una característica del ajenjo, que también es amargo. Una persona que no tiene paz en su corazón automáticamente vive en amargura, vive en resentimiento, vive con lo que nosotros llamamos raíces de amargura.
que en su corazón no hay tranquilidad, todo el tiempo está de mal humor, todo el tiempo está odiando, aborreciendo, hablando mal, maldiciendo, quejándose. Y así es el estilo de vida del hombre si no tiene la paz de Dios en su corazón. No es vida vivir amargado, no es vida vivir con el rostro fruncido. Dicen que se gasta más energía en utilizar todos los músculos de la cara por estar, como decimos nosotros, ¿verdad? Refunfuñando, fruncido nuestro ceño, que cuando nosotros activamos nuestros músculos para sonreír, que es muy diferente. Y mucha gente se le marca, ¿verdad?, acá sobre la frente, esa expresión de amargura en su mirada, en su fisionomía, y a muchos le da miedo hasta acercarse o hablar con estas personas. ¿Pero por qué? Porque hay falta de paz en su corazón. La paz es muy vital, es muy importante para nosotros. No es vida vivir en amargura, no es vida vivir una vida vacía, una vida donde le echemos la culpa a medio mundo por todo lo que nos pasa, cuando muchas veces son las malas decisiones que hemos tomado nosotros. Y la falta de paz de Dios en nuestro corazón produce amargura. Yo no sé, pero no es bonito vivir una vida en amargura, echándole la culpa a todas las personas por todo lo malo que nos pasa a nosotros. Nosotros somos responsables de nuestra propia vida delante de Dios y necesitamos la paz de Dios. Por eso es que Él nos da una voluntad propia, un libre albedrío para que cada uno busque la paz de Dios. Y es porque la necesitamos. Y a través de la palabra de Dios podemos aprender esto, que es importante que nosotros podamos buscar la paz de Dios. En cuarto lugar, la ausencia de paz produce muerte. Cuando las personas no tienen paz en su corazón, son víctimas fáciles del diablo. El diablo vino a robar, matar y destruir, dice la palabra de Dios. Y mucha gente cuando ya no tiene paz en su vida, porque perdió su trabajo, perdió su negocio, perdió su familia, perdió sus proyectos de vida, perdió el sentido de su vida, deciden quitarse la vida. Vemos el caso de Judas, el cual había hecho algo indebido, vendió al Señor por 30 monedas de plata. Pero él, en vez de correr hacia Jesús, ir a pedirle ayuda a Jesús, ir a pedirle perdón a Jesús, él fue a los religiosos de aquel entonces a reconocer su error, su pecado, y ellos simplemente le dijeron: a nosotros qué nos importa. Y entonces él, por ausencia de paz en su corazón, por la falta de la paz de Dios en su corazón, fue y se ahorcó. Eso es lo que produce la falta de paz. Qué difícil es cuántas personas adineradas en el mundo se quitan la vida, toman veneno, se estrellan con sus vehículos, buscan mil maneras de morir. ¿Por qué? Porque no tienen paz en su corazón, porque la paz no se puede obtener con dinero, porque la paz no se puede obtener solo con hacer cosas buenas, porque la paz no se obtiene solo asistiendo a las iglesias. La paz se obtiene cuando nosotros reconocemos que necesitamos la paz de Dios en nuestro corazón. Y todos necesitamos la paz de Dios. Vivimos en tiempos de estrés, donde las personas andan, que son un favorito, ¿verdad? Que medio uno lo voltea a ver, y las personas reaccionan con violencia, o la gente anda manejando en la calle sin paciencia. La gente anda conduciendo en ese estado de estrés que se le ponen rígidos sus hombros, su cuello, ¿verdad? Y muchas personas están en esas condiciones porque en su corazón no hay paz, porque no es vida esa vida. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios, que el ser humano necesita la paz de Dios. Y en quinto lugar, la palabra de Dios enseña en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, que la paz es un fruto que lo produce el Espíritu Santo. La paz se produce en el ser humano cuando el Espíritu Santo vive en la persona. Y la porción de la palabra dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. La paz es un fruto del Espíritu Santo.
Pero las personas no lo pueden obtener si no tienen el Espíritu de Dios en ellos. ¿Y por qué no tenemos el Espíritu de Dios o no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas? Porque no han reconocido que necesitan la paz de Dios en sus corazones. Por eso es que cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, automáticamente su vida es transformada, es cambiada. Porque el Espíritu de Dios viene a vivir en la persona. El Señor Jesús dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Es el Espíritu Santo nuestro consolador, es el que nos guía, el que nos lleva a entender la palabra de Dios y nos produce esos frutos que son sobrenaturales, que son fuera de nuestra capacidad humana. ¿Por qué? Porque Él transforma nuestra vida. Él se encarga de que nosotros podamos reflejar una vida diferente a la que nosotros teníamos antes de conocer al Señor. Es por eso que tenemos la paz de Dios, pero es porque el Espíritu de Dios vive en nosotros y Él es el que produce esa paz en nosotros. Pueden haber muchas circunstancias que nos lleguen, al igual que usted puede estar atravesando distintas situaciones, pero la magnitud con la que nosotros recibimos el impacto de esas noticias, primero nuestro pensamiento es: Señor, tome el control. Señor, usted tiene la última palabra. Señor, usted es capaz de hacer todo, Señor. En sus manos estoy. Y descansamos en el Señor por medio de esa paz que Él mismo nos da a través de su Santo Espíritu. Pero la ausencia de paz produce muerte. El fruto de la paz es dado por el Espíritu Santo. Y es por eso que necesitamos nosotros reconocer que necesitamos tener paz con Dios. En sexto lugar, la paz solo Jesús la puede dar. La paz no la puede dar una iglesia, una religión, una denominación, una persona, un sistema, el poder adquisitivo económico, el mejor trabajo, la mejor casa, la mejor mansión, aún la persona más bonita de este mundo. La paz solo Jesús la puede dar. En San Juan 14, 27, San Juan 14, 27, dice la palabra de Dios. San Juan 14, 27. La paz os dejo. Mire, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando hay paz en nuestro corazón, el miedo tiene que desaparecer. Pero necesitamos la paz de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Quién nos puede dar esa paz? Solo Jesús. El mundo no puede dar esa paz que nosotros necesitamos. En el mundo hay aflicción, hay temor, hay angustia, incertidumbre. Pero Jesús quiere darnos esa paz. Él dice: la paz os dejo y mi paz os doy. Jesús nos dice: yo te vendo la paz, yo te cambio la paz. Él dice: yo te doy la paz gratuitamente. Pero muchas veces somos ingratos porque no valoramos lo que Jesús quiere darnos. Porque muchas personas son tan arrogantes, orgullosas, que por el hecho de que las cosas son gratuitas no las valoran. El hecho de que Jesús nos dé gratuitamente esa paz, para muchos no es recibida porque no les ha costado nada. Porque a ellos les gusta, como decíamos la vez anterior, sentirse orgullosos de que han hecho un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo personal por obtener las cosas. Jesús no quiere ser un agente de cambio en la vida de las personas. Jesús quiere ser el que genere el cambio en las personas. Él quiere ser el autor, el arquitecto de la transformación de su vida. Pero sin duda, la paz que Jesús nos da no se compara a lo que nosotros podamos pensar que es la paz en este mundo. Qué difícil es para muchas personas que en este momento no tienen paz en su corazón. Aún sabiendo que Jesús es el que nos brinda, el que nos proporciona esa paz, no quieren aún
tomar esa decisión. Pero esta mañana yo le invito a que reconozca que necesita tener la paz de Dios en su corazón. Y es Jesús el que quiere darle esa paz. No tiene que hacer nada como muchas personas que lamentablemente piensan que sacrificando sus rodillas por la calle o limitándose de comer o privándose de algunas otras cosas van a agradar o obtener el favor de Dios o la paz de Dios. Nada ni nadie puede darnos y regalarnos la paz que solamente Jesús puede darnos. Por eso es que necesitamos la paz de Dios en nuestro corazón y Jesús quiere darnos esa paz. ¿Qué necesita hacer usted? Usted necesita venir a Jesús. En séptimo lugar, la paz se obtiene viniendo a Jesús. Cuando usted reconoce que necesita esa paz, que usted no puede obtener de ninguna otra manera, solo Jesús puede dársela. Y esa paz, Él quiere dársela a usted. En Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesús nos invita a venir a Él. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La paz es un descanso. No espere que el día que usted fallezca, en el cementerio le pongan ahí iniciales sobre que descanse en paz o que de Dios goce. Cuando usted no reconoció ni le pidió a Jesús que Él llenara su corazón de esa paz que usted necesita en esta vida y que necesitará en la eternidad. Por eso que usted necesita reconocer que necesita la paz de Dios. Y esa paz se obtiene solo cuando usted viene a Jesús. Él invita una vez más en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La vida pesa, las circunstancias pesan, los problemas pesan, las enfermedades pesan, las deudas pesan, las amenazas pesan. Pero Jesús quiere hacernos descansar. Él quiere quitarnos esas cargas que no podemos ver nosotros que las llevamos y vivimos agobiados, angustiados, no podemos ni conciliar bien el sueño, no salimos tranquilos a la calle, ni en casa estamos tranquilos. Necesitamos la paz de Dios en nuestro corazón y Jesús quiere darnos esa paz porque solamente Él puede dárnosla. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él nos invita a venir a Él. Dice: vengan a mí todos los que están trabajados, agobiados, cansados, cargados, y yo los haré descansar. Yo quiero decirle que hace muchos años, hace 26 años, yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y ese día que yo le entregué mi vida a Él, yo sentí que se me había caído una inmensa carga que yo no podía ver que estaba llevando en mi vida. Y ese instante me sentí tan livianito como que yo podía volar. Pero fue que el Señor Jesús me llenó de su paz. Y esas cargas y esos pecados que había en mi vida, Él los quitó de mí. Y yo pude sentirme libre, como dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? En Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Él pagó el precio por nosotros. Él pagó el precio del rescate por nuestra paz, por nuestra tranquilidad. ¿Y cómo obtenemos la paz? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada ni nadie puede darle esa paz que solo Jesús puede darle. Pero usted necesita tomar esa decisión. ¿Qué decisión es? Venir a Jesús. Entregar su vida al Señor Jesús. Porque sin duda hay situaciones en nuestra vida que no van a cambiar, no van a mejorar sin la ayuda de Dios. Y yo lo he experimentado en mi vida y no quiero engañarle, no quiero mentirle, no quiero darle una falsa expectativa.
Yo puedo decirle que he experimentado la paz de Dios en medio de la tormenta. Hay cientos de miles de millones de personas que han experimentado la paz de Dios. El hermano Roberto Orellana en una alabanza dice: qué lindo es tener la paz de Dios ahí muy dentro. Pareciera que estoy en el cielo, y eso es tener la paz de Dios. Yo no sé si esta mañana usted tiene paz en su corazón, pero si usted reconoce que necesita la paz de Dios, le invito para que usted entregue su vida al Señor Jesús. Ábrale su corazón. Él no quiere hacerle mal. Él no quiere cambiarle de religión. Él no quiere cambiarle todo aquello que como prejuicio usted tiene. Él simplemente quiere darle, no quiere quitarle. Si Él transforma su vida de dentro hacia afuera, a usted le van a hacer las cosas y no lo sentirá pesado como una carga o algo que lo están forzando a hacer. A usted le van a hacer cambiar, ser la persona que quiere Dios que usted sea. Pero entregue su vida al Señor Jesús y reciba la paz de Dios esta mañana, ahí en su corazón. Si esa es su oración y ese es su deseo, yo le invito que ahí donde usted está, no importando quién esté ahí con usted, cierre sus ojos y repite estas palabras conmigo, y Dios va a hacer algo especial esta mañana en su vida. Cierre sus ojos y repite estas palabras: Señor Jesús, yo reconozco que necesito su paz, que necesito ser perdonado, que necesito, Señor, sentirme bien. Y yo sé que usted es el único que puede darme esa paz y esa felicidad que yo necesito, Señor. Gracias, Jesús, por pagar el precio de mis pecados y hacerme libre delante de Dios. Me arrepiento, sálveme y hágame libre para la gloria de su nombre. Gracias, Jesús, por todo lo que ha hecho en mí. En el nombre de Jesús se lo agradezco. Amén. Si usted hizo esta oración y repitió estas palabras, sin duda que en este momento usted está experimentando algo muy especial en su vida. Es algo que probablemente nunca lo había experimentado. Y esa es la paz de Dios. Te felicito, le animo, no sé si hayan lágrimas en sus ojos, pero eso tan solo es el reflejo de lo que Dios está produciendo en su vida. Y yo le animo a que lea la palabra de Dios, a que cree en el Señor Jesús, en que crezca espiritualmente, hablando con Dios a través de la oración y oyendo la palabra de Dios a través de este medio, a través de algún otro hermano que predique la palabra de Dios, y siga adelante oyendo la palabra de Dios, porque la Biblia dice: así que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Verá que Dios hará cosas grandes en su vida. Felicidades. Dios le bendiga y muy pronto estaremos nuevamente compartiendo esta palabra con cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, amigos, amigas. Gusto poderles saludar esta mañana. Bendiciones. Amén.